Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Aprende Web Dev. En este vídeo te vengo a enseñar el API de Streams en Java para que seas más productivo y tu código sea más legible y mantenible. Todos sabemos que Java es un lenguaje de imperativo, pero con la versión 8 de Java esto cambia un poquito y con la introducción del API de Streams se incorporan componentes funcionales en el lenguaje. Esto quiere decir que tenemos que describir explícitamente los pasos que tienen que seguir el programa para llegar a una solución deseada. Por el otro lado está el paradigma declarativo o programación funcional. En este paradigma nos centramos en el qué. En vez de decirle los pasos que tiene que seguir, simplemente decimos el resultado que queremos obtener. Le decimos lo que queremos hacer y el método nos lo va a hacer. Así no tendremos que preocuparnos de la implementación del código. Entonces vamos a ir viendo los métodos del stream y vas a ver cómo tu código va a ser más declarativo y va a ocupar muchas menos líneas de código. Para el primer método que vamos a ver, que es el filter, vamos a ver las dos versiones, la versión imperativa y la versión declarativa. Vamos a implementar las dos versiones para que tú veas las diferencias entre ellas. Supongamos que tenemos esta lista de productos y queremos filtrar estos productos por precio. Supongamos que queremos obtener los productos que tienen un precio mayor a $100. Entonces vamos a ir primero con la versión imperativa y luego ya vamos a ir haciendo la versión funcional o declarativa. En la versión imperativa vamos a crear una variable de primero que son los productos filtrados. Esto va a ser una lista de productos y a este lo voy a llamar filtered. Esto va a ser un array list vacío y aquí para filtrar los productos lo que tenemos que hacer es iterar sobre los productos. Para ello voy a usar el for. Vamos a poner product y aquí simplemente vamos a poner una condición aquí. Si el product.getPrice es mayor a 100, pues este producto lo queremos en la lista de filter, así que simplemente vamos a poner filter.add y product. Vale, con esto ya tendríamos los productos filtrados. Ahora para imprimir estos productos en pantalla lo que vamos a hacer es otro for parecido al primero, pero esta vez en filter. Y aquí simplemente imprimimos el product. Imprimiendo los resultados del array de filter vemos que obtenemos estos 4 productos que sus precios son mayores a $100. Vale, en la versión imperativa vemos que hemos ocupado estas líneas. Ahora vamos a ir con la versión declarativa y vais a ver la diferencia. Va a ser una diferencia abismal, así que vamos a verlo. Entonces aquí igual vamos a hacer una lista de productos. Y aquí yo le voy a llamar product filtered. Y aquí viene la magia, vamos a iterar sobre la lista, así que voy a poner products. Y aquí, para utilizar los métodos del stream, lo que debemos hacer es convertir este productos a un stream. Para convertir esta array o esta colección de productos, vamos a llamar a la función de stream. Vale, una vez llamada a esta función, si le damos intro, vemos que tenemos todos estos métodos, que no lo vamos a ver todos, pero vamos a ver los más importantes. Así que aquí vamos a elegir el método filter. Aquí en este vídeo vais a ver que en la mayoría de los métodos vamos a pasarle como argumento un lambda. ¿Qué es un lambda? Para los que venís del mundo de JavaScript, un lambda no es más que un callback. Es simplemente una función que no tiene nombre y que se le pasa el producto. Entonces aquí P es el producto y aquí es la implementación de esa función. Entonces vamos a hacer aquí p.getPrice y aquí vamos a decir que esto es mayor a 100. Ahora para
coger estos productos que ya tenemos filtrados y meterlos en el array de product filter, los tenemos que coleccionar, o se dice así. Entonces vamos a llamar al método de collect y collectors.toList. Esto convierte todo lo que hay en el stream en una lista y esto se devuelve en el product filter. Ahora ya tenemos los productos filtrados, ahora lo único que necesitamos es imprimirlos. Así que voy a copiar esto de arriba y voy a cambiar esto. Vamos a hacer aquí una línea sin nada para que salte de línea y lo tengamos diferenciados. Vamos a correrlo y vemos que obtenemos el mismo resultado. Una vez implementadas las dos versiones, vemos que la versión declarativa es muchísimo mejor que la imperativa. La primera ventaja es que ocupa muchas menos líneas de código el filtrado de productos, mientras que aquí ocupa en 5 o 6 líneas, aquí solo en una línea ya tenemos el filtrado de productos hecho. Otra ventaja es que la versión declarativa es muchísimo más simple. Y por último, la versión declarativa es muchísimo más legible. A simple vista, aquí simplemente con ver el nombre de filter podemos decir qué es lo que está haciendo esta línea de código. En esta versión se autoexplican las cosas, simplemente con echar un vistazo ya sabes lo que está haciendo. Ahora que hemos visto el método filter, vamos a seguir con los otros métodos. El siguiente método que vamos a ver es el forEach. Este método nos sirve para iterar sobre una colección de datos y hacer algo con ellos. Hace la misma función que un bucle for, pero en menos líneas de código y de una forma más simple. Para mostrar esto, lo que voy a hacer es eliminar este for y vamos a usar el método de forEach. Para ello simplemente vamos a poner aquí product filter, ponemos stream. Si queremos usar los métodos de stream tenemos que convertirlo a stream y aquí vamos a usar el forEach. Aquí, como siempre en los otros métodos, pues esto va a recibir un lambda. Así que vamos a coger el product y vamos a poner aquí system.out.println y aquí vamos a imprimir esto. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo funciona. Vemos que el resultado no ha cambiado porque esto está sustituyendo el for y hace la misma cosa. Aquí este lambda lo podemos sustituir por esta versión también. Si eliminamos esto y hacemos esto también usando un método estático de system.out.println, esto nos daría el mismo resultado y es muchísimo más simple. Si ejecutamos, pues vemos que ha funcionado y todo está igual. Antes, cuando estaba mostrando la versión declarativa, hemos utilizado esta variable de product filter para almacenar los productos, pero realmente este forEach lo podemos encadenar. Esto lo voy a mostrar ahora. Vamos a eliminar esto porque ya no nos vamos a devolver esto igual. Y aquí simplemente en vez de hacer collect, lo que podemos hacer es un forEach y hacer un system.out.println y esto nos imprimiría todos los productos. Y ahora es aún más evidente que la forma declarativa es muchísimo mejor. En simplemente una línea de código, hemos podido filtrar y luego imprimir nuestros productos. He puesto el forEach aquí para mostraros que los métodos de stream se pueden encadenarse. Entonces aquí está el forEach, pero se podía poner otro método como reduce, anyimage, map. Cualquier método se puede encadenar y se pueden hacer las transformaciones que tú quieras. Visto esto, vamos a seguir con el siguiente método, que es el count. Voy a eliminar primero esto ya que no me está quedando pantalla. El count, como su nombre indica, sirve para ver la cantidad de elementos que hay en la colección. Es un length de productos. Entonces para ello voy a crear aquí una variable length count y aquí vamos a crear el stream y vamos a llamar al método count. Y aquí ya tenemos el count. Vamos a correr esto y vemos el count 6 porque hay 6 elementos dentro del array de products.
El siguiente método que vamos a explicar es el map. El map es un método que nos permite generar un array nuevo a partir del anterior. Aquí lo que vamos a hacer es iterar sobre el array de productos y vamos a crear un array nuevo de todos los IDs que hay en los productos. Entonces para ello simplemente vamos a poner products.stream y vamos a mapear sobre ellos. Aquí pasamos el producto en un lambda y aquí vamos a poner p.getID. Antes en el filter aquí pasábamos la condición, pero aquí no recibe la condición. En el map lo que tenemos que pasar es lo que queremos que esté en el nuevo array. Si queremos un array de IDs, pues pasamos el ID. Si queremos un array de nombres, pues pasamos el nombre. Así que como queremos el ID, vamos a hacer esto y vamos a encadenar el for each como os había dicho antes. Y vamos a ejecutar esto. Vemos que se imprimen los IDs del 1 al 6. Esta es la función del map. Nos crea nuevos arrays con la información que queremos. Aquí en vez del ID podemos perfectamente poner getName y esto sería un array de names. Siguiendo con los métodos vamos a avanzar al AnyMatch. Este método es un poco diferente porque en vez de devolver un array como devolvían los anteriores, este devuelve un booleano. Este método simplemente comprueba que haya al menos un elemento que cumpla la condición que le pongamos. Entonces vamos a hacer la implementación de este método y vamos a poner aquí boolean y vamos a poner hashMatches. Tiene coincidencias, entonces vamos a poner vamos a convertir esto a un string y vamos a usar el método de AnyMatch. Entonces esto pasa a un predicado que sería el lambda y vamos a poner aquí p.getPrice y le vamos a poner mayor que 500. Vamos a imprimir hashMatches y esto nos da verdadero. ¿Por qué? Porque simplemente existe al menos un producto que tenga un precio mayor a 500, como es el caso del 700. El AnyMatch simplemente comprueba que haya un elemento que cumpla la condición y con que haya un elemento esto va a dar true. El siguiente método es el AllMatch. Este método es similar al anterior, pero este comprueba que todos y cada uno de los elementos cumplan la condición. Entonces vamos a poner aquí hashAllMatches. Ponemos hashMatches y aquí vamos a poner AllMatch y si dejamos la condición igual, esto nos debería dar false. Y así es, porque todos y cada uno de los productos que tenemos aquí dentro, pues sus precios no son mayor que 500. Pero en cambio si ponemos mayor que 1, que eso sí que es cierto, para cada uno de estos productos, esto nos va a dar true. Vale, el último método que vamos a ver es el reduce. El reduce nos permite reducir todos los elementos de una colección en un único valor. Ejemplos de esto podría ser el precio mínimo de estos productos, el máximo o el total de precio. Aquí vamos a hacer el ejercicio de conseguir el total de los precios. Para ello voy a crear aquí una variable total y vamos a crear aquí products.stream y antes de reducir esto y usar el método reduce, lo que vamos a hacer es usar el map porque se pueden usar encadenadamente y vamos a crear un array de precios únicamente antes y luego vamos a reducir eso. Entonces vamos a hacer un map antes y aquí voy a hacer getPrice. Ahora con esto ya tenemos un array de precios solo. Ahora sí que podemos hacer un reduce. El reduce, como vemos aquí, tiene varias variantes. Nosotros vamos a usar la variante esta, la primera, con un integer y un acumulador. El primero es identity o el valor inicial. Nosotros vamos a poner 0. El segundo va a ser un integer y va a ser current total.
y luego vamos a poner price. Y aquí en el lambda simplemente vamos a hacer current total más price. Y esto nos debería dar ya el total de todos los precios. Si hacemos total, vemos que nos da un total de 1830. El método reduce puede ser un poco complicado de entender, así que lo voy a explicar un poco más detalladamente. Entonces aquí recibimos el identity y luego estos parámetros. El identity, o también le podemos llamar valor inicial, este valor inicial es el valor inicial del current total. En la primera iteración, cuando coge el primer elemento de la bicicleta, este current total es 0 porque le hemos pasado. Entonces cuando esto no tiene valor en la primera iteración, pues esto es 0. Entonces venimos al primer elemento y aquí hacemos 0 más 110, que es el precio de la bicicleta. Y esto se devuelve. Se devuelve 110, que se convierte en el nuevo current total. Entonces esto se va sumando y ahora current total es 110. En la siguiente iteración llegamos al MacBook Pro y hacemos el current total, que es 110 más 700, que son 810. En la siguiente iteración pues esto se convierte en 810 y así hasta llegar al último elemento. Cuando ya no quedan elementos, entonces el current total se devuelve y el current total es el total que vemos aquí. En este tutorial hemos visto algunas de las funciones del stream, las más importantes diría, pero este API tiene muchísimas más cosas, así que te invito a que investigues por tu cuenta para aprender más. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil, me gustaría que le dieses like y que te suscribieses si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.